Encantados se encuentren en esta segunda parte de la sesión de hoy, 30 de mayo de 2023, de la asignatura Procedimiento Penal y Garantías del Acusado. Quien les habla, el profesor de la Universidad Central de Venezuela, de la especialización en Derechos Humanos, Ángel Serpa Aponte, y esto está vinculado fundamentalmente a mis alumnos de dicha especialización en la asignatura Procedimiento Penal y Garantías del Acusado. Esta sería la segunda clase introductoria a dicha asignatura y la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, los efectos de quien quiera suscribirse al mismo y encontrar mis criterios sobre aspectos vinculados al ámbito del derecho penal constitucional, derecho procesal penal, etc. En la clase anterior les ubicaba un tanto en el porqué de la denominación del procedimiento penal y garantías del acusado y un poco la referencia doctrinaria del asunto. Ahora vamos a hablar un poco de historia. ¿Cómo llegamos a ese procedimiento penal y con las respectivas garantías del acusado que se tiene en la actualidad? Asumiendo que todo esto es un proceso cambiante, modificable, variable, que hay compartimientos estancos y que los sistemas procesales a veces no definen al propio tipo de proceso, sino que más bien, en lugar de hablar de un proceso acusatorio, hablaríamos más bien de un sistema acusatorio. Pero comencemos esto en los albores allá de la historia, al comienzo de todo. Evidentemente que no me voy a vincular a qué sé yo, a una antigüedad indoamericana o asiática del asunto. Yo prefiero comenzar por lo que se denomina la cuna de la cultura occidental en el ámbito del Mediterráneo. Pero obviamente hay referencias al tema de las garantías del acusado de un procedimiento penal en momentos, digamos, previos a la cultura helénica, la cultura de Grecia. Bueno, allá está en el Asia Menor el tema de el derecho de vindicta, el derecho de venganza, ¿ok? Allá en el Asia Menor nos podemos encontrar lo que alguno de ustedes ha ido al Museo del Louvre en París y ahí vas a encontrar en una escultura de forma cuneiforme, ¿verdad? Que está allí todavía tallada, que todavía se le ve el relieve, pero dentro de ese relieve, bueno, todavía se resalta lo que todavía mucha gente repite como comienzo de todo, ¿verdad? La famosa ley del talión, dentro de el ojo por ojo y del diente por diente, aquello de que si matas, entonces serás matado como respuesta. Si robas, pues se te cortará la mano. Si violas, no sé qué es lo que te van a cortar. En fin, entonces aquella concepción, digamos, taliónica del asunto, de venganza, como una explicación filosófica del por qué se sanciona. ¿Ok? Entonces, esa ley del talión del Asia Menor, también hay otras aproximaciones en el ámbito también de esas culturas que bordean el Mediterráneo. La cultura hebraica, ¿verdad? Judía. Uno ve en el Antiguo Testamento expresiones muy concretas. No es solamente aquel relato del rey Salomón en la cual dos madres pretendían el reconocimiento de la maternidad del niño y entonces el rey Salomón decía, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a picar a ese muchacho y le damos un pedazo a una y le damos un pedazo a la otra. Y dijo una de las pretendientes, dijo, no, bueno, si es así, de picadera el muchacho ya que se quede con el niño. Pero había, digamos, el reconocimiento de una justicia, de un juez que no estaba convencido sobre la base de una prueba, de una acreditación. No era por una prueba heredobiológica, nombre, fama y trato,
que él tomó la decisión, sino que por viejos amarros, por ser mucho más viejo, adoptaba el fallo. Su Iuria Novit Curia, su conocimiento jurídico se limitaba a tratar de que más bien el pretendiente desistiera de esa pretensión. Pero también en ese Antiguo Testamento nos vamos a encontrar expresiones tales como, ya se ha venido utilizando en el derecho procesal, la fruta del árbol envenenado. No tenía una pretensión procesal, pero entonces de ahí se ha tomado la frase en la cual no se puede consumir una fruta que provenga de un árbol cuya savia se encuentre contaminada, se encuentre envenenada, como se dice en inglés, poisoned. Entonces, ello se ha venido tomando en el derecho procesal en el sentido que el acto procesal anterior, si está contaminado, si está viciado, debe derivar el efecto de nulidad de los actos posteriores. Pero también en ese Antiguo Testamento se habla se habla del testis unus, testis nullus. Es decir, no se podrá juzgar a alguien, sancionar a alguien por el solo dicho de un testigo. Testis unus, testis nullus. Es decir, que por lo menos debe existir la pluralidad de los testigos. Por cierto, algo que reconocía el derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, el nuestro, en donde se decía que hacía plena prueba la declaración de 2 testigos hábiles y contestes. Entonces, si fueran más de uno, entonces lo que él no reconoce ahora nuestro Código Orgánico Procesal Penal, que no es tanto un tema de cantidad, no, sino no un problema de lo cuantitativo, sino de la calidad, no es un problema de suficiencia, sino de eficiencia del sujeto de prueba. Bueno, todas estas cosas en el ámbito de, inclusive, volviendo al Nuevo Testamento, ¿verdad? Hace 2023 años, la propia crucifixión de nuestro Señor, muchas cosas se pueden verificar a partir de ella. Existen muchos libros sobre el llamado juicio a Cristo, en donde se ven muchas de las pautas que ahora se pudiera estar presente en el ámbito de las garantías. O sea, ¿cuántas personas pudieron haber estado ese viernes de Pascua ante las autoridades que le preguntaban si estaban de acuerdo en condenar a alguien o no, para hablar un tanto el tema de la participación ciudadana? Oye, si le diste latigazos a los efectos de la sanción, entonces el porqué de la crucifixión ulterior, ya pareciera que hubo cosa juzgada, ya hubo sanción con respecto al asunto. Pero evidentemente que aquí deberíamos comenzar en el ámbito de la cultura helénica, en Grecia. Esa península, allí en el Mediterráneo, un Mediterráneo que está lleno de penínsulas que representan cada una culturas importantes en el ámbito de esa realidad occidental. Entonces, mucho se debe en toda la disciplina y toda la cosa comenzaría en Grecia. Bueno, la cuestión médica, la poesía, el teatro, la historia, la matemática, la geografía, pero también en el ámbito del derecho. Y en el ámbito del derecho, el sistema procesal en aquel momento era de carácter acusatorio. Es decir, al comienzo de los tiempos no era de carácter inquisitorio o inquisitivo, por lo menos en el ámbito griego, era de carácter acusatorio. ¿Por qué? Porque era de carácter adversarial. 2 partes que se enfrentan para que un tercero decisor resuelva la controversia. Clásico y lacónico. Es la demostración, es que es hasta tonto dibujarla, ¿ok? 2 partes que se enfrentan buscando una pretensión para que un tercero, que no es parte, tercero decisor, resuelva la controversia. A lo mejor le da la razón a un pretendiente o a lo mejor se la niega y se la firma al otro. Entonces, esa grafía, esa explicación del porqué de un sistema acusatorio estaba en el comienzo de los tiempos allá en la Grecia antigua. Es decir, en la Grecia antigua,
había el reconocimiento del derecho sustantivo, el que se goza, el que se disfrute, el que se ejerce. Derecho a la propiedad, derecho a la vida, derecho a la libertad. Pero tú tienes un ius, derecho sustantivo, o una res, como después lo llamaban los romanos, res, ius. Pero si tú no podías reclamar ese derecho sustantivo en un tribunal, si no podrías hacerle frente al reclamo de ese derecho sustantivo ante un tribunal, entonces es como que si no lo tuvieras. Es decir, si no tenías el derecho al actio, es decir, a inquirir, reclamar dentro de un tribunal el desconocimiento de un derecho sustantivo, poco favor se te hacía al afirmar que eras titular de ese derecho sustantivo. Es decir, se confundía el concepto de la res y el ius con el derecho al actio. Y el derecho al actio, al poder reclamar ante un tribunal, no lo tenía todo el mundo. Es decir, tú podrías tener capacidad jurídica. Se dice que la capacidad jurídica es la titularidad para ejercer derechos y obligaciones, pero hace falta algo más, que se requiere la capacidad negocial o de obrar, es decir, poderlo hacer yo mismo. Digamos, el menor de edad tiene capacidad jurídica, tiene titularidad para tener derechos y contraer obligaciones, pero requiere un adendum para poder ejercer esa capacidad negocial o de obrar. Bueno, en la Grecia antigua, sí, la mujer podía tener esa capacidad jurídica, inclusive hasta el esclavo, el extranjero, el extraneus, pero al no poderlo reclamar en un tribunal, al no tener el derecho al actio, es como si no lo tuviese. Y solamente aquel concepto que se manejó después en el derecho romano, el pater familia, aquí sería la cabeza de gens, ¿verdad? Era quien podía acudir a un tribunal. Entonces, el sistema era acusatorio puro, porque el titular del derecho propio o el resguardo de otro, el padre de familia con respecto a los miembros de su familia, el padre de familia con respecto a su esclavo, era quien podía reclamarlo de forma personal ante un tribunal. Es decir, el poder público no se inmiscuía en la relación jurídico-procesal, penal, no se inmiscuía. Es decir, para poder encontrar una respuesta a través de una sentencia, la pretensión tenía que venir de la propia víctima. Entonces, era de un carácter acusatorio puro, de nuevo repito, porque el poder público evidentemente no se inmiscuía en esa relación jurídico-procesal penal. Aquí estoy hablando fundamentalmente de Atenas. Recuerdan que eran ciudades-estados en donde quizás en Esparta pudiera haber otro tipo de concepción. Ante esos tribunales que se reclamaban, ¿cómo se llamaban esos tribunales? Se llamaban aerópagos. Era la demostración, digamos, más preclara de esa democracia ateniense, ¿ok? En la cual eran tribunales conformados por 200, 300, 400 personas. Es decir, allí sí había un tema de tribunal colegiado, pero en exceso, en demasía. Le robaron el carnero a Sófocles, le hurtaron el celular a Eurípides, le quitaron la mujer a, qué sé yo, a Platón. Entonces, lo iba a reclamar de forma personal ante ese tribunal. Entonces, eran los llamados aerópagos, que daba respuesta. Entonces, fíjate, al comienzo de los tiempos, en esa Grecia antigua, se confundía la relación jurídico-penal con la relación jurídico-procesal penal. Si yo le pidiera a ustedes que me nombraran los relacionados en la relación jurídico-penal sustantiva, yo creo que todos atinarían a decir víctima y victimario, ¿ok? Entonces, el victimario es el sujeto activo, el que con su conducta que se ascribe al verbo de un supuesto de hecho de un tipo,
ofende, lacera el bien jurídico de otro. Entonces, el que mata, el que viola, el que estafa, el que lesiona. Y se dice que el concepto de víctima es el titular del bien jurídico que es ofendido, que es lacerado por el delito. Entonces, no confundir el concepto de bien jurídico con el concepto de objeto pasivo. Ese bien jurídico sería la relación jurídica que se establece entre un titular de derecho con respecto a una cosa, por ejemplo, o inclusive hasta cosificando a la propia vida. Soy el titular del bien jurídico de mi propia vida. Entonces, la vida en concreto de Ángel Serpa como objeto pasivo. Soy el titular del bien jurídico propiedad, objeto pasivo. La valija que fue llevada del vehículo en el llamado hurto de viajeros, por ejemplo. El hurto informático de una determinada cantidad en la cual se acreditaba en una cuenta manejada de forma virtual. Entonces, ellos son los relacionados en la relación jurídico-penal. Víctima-victimario. ¿Qué los está relacionando? Si yo le hago una pregunta a ustedes, ¿quién los está relacionando? A lo mejor alguno atina a responder el hecho. Habla del hecho. ¿Ok? Pero yo creo que ese concepto del hecho hace falta darle una calificación jurídica. Los está relacionando el hecho que tiene una trascendencia para el derecho penal, que tiene una trascendencia porque por ese hecho se sanciona ese supuesto de hecho y tenderíamos a decir, los está relacionando es el delito. ¿Ok? Ese delito en esa relación jurídico-penal vincula a víctima con victimario. Por cierto, que pudo haber sido que previo a ese delito ya ellos estaban relacionados, previo al delito. El encuentro no fue en ocasión del delito. Voy a echar un mal chiste, pues. Yo conocí a una excelsa juez, y no, con esto no quiero hacer ningún bullying ni ningún tipo de conocimiento o rechazo a la cuestión racial, pero una mujer bellísima, rubia ella, ¿no? Bellísima en todos los sentidos, en su conocimiento, en su rostro, en su cuerpo, en su forma de vestir, ocupó altas posiciones en el campo de la justicia penal venezolana, no digo más. Y entonces estaba casada con un tipo, ¿verdad?, que no guardaba las características con respecto a esa verdad. El tipo, bueno, no era de su misma condición racial, el tipo un tanto ordinario, un mal vestido, a pesar de que era colega en el ámbito del derecho, pero no se adaptaba a la dama en cuestión. Y entonces todo el mundo le echaba el chiste, se le decían, ¿y qué le vería fulanita a fulano? Entonces respondía el otro, bueno, es que lo conoció cuando la atracó. O sea, ahí fue donde se conocieron, cuando la atracó. Entonces, bueno, pasaba el chiste malo. Bueno, ustedes saben que existen personeros dentro del ámbito de lo judicial que conocen el derecho penal no solamente porque lo han estudiado, sino porque han formado parte, pues, hasta del propio supuesto de hecho de la conducta ilícita. Pero bueno, en fin. Entonces, aquí, víctima y victimario, decía yo, a lo mejor no se conocieron a partir del derecho. A lo mejor ese encuentro resulta con posterioridad a otro tipo de relacionamiento jurídico. Por ejemplo, ¿por qué el delito es abuso sexual con penetración agravado? ¿Por qué agravado? Bueno, porque se trata de un esposo violando a una esposa y la relación jurídica contractual en atención al matrimonio preexiste al propio delito. Pero precisamente esa relación jurídica es por lo que define, es por lo que califica a ese abuso sexual, a esa violación como agravada y no una violación no agravada. No podría decir la palabra simple porque ninguna violación puede ser simple. ¿Por qué el delito es apropiación indebida calificada? Porque previamente había una relación jurídica entre alguien que buscó los servicios de otro para que le administrara sus bienes
y no dispusiera de los mismos y se los reintegrara en el momento en que ellos lo precisaran contractualmente, y resulta que aquel administrador dispuso de los bienes y no se los reintegró. Y es precisamente por lo que el delito ahora es apropiación indebida o simple o calificada, porque previamente existía una relación jurídica. Es decir, quiero afirmar la idea de que hay determinados delitos que pasan por la existencia de un determinado tipo de relación jurídica. Hay delitos, digamos, casuales en el sentido, no que por la casualidad se cometa, sino que no preexiste ningún tipo de relación previa. Aquí realmente nos estamos conociendo, víctima y victimario. El otro decidió matarlo porque le caía mal, sin que lo haya visto nunca en la vida. Ahora bien, esa relación jurídico-penal en la antigua Grecia se confunde con la relación jurídico-procesal penal. Le vamos a añadir otra palabrita. ¿Cuáles son los relacionados en la relación jurídico-procesal penal? Bueno, en primer lugar, un titular de la acción. El titular de la acción, el titular de la pretensión, el que pretende una respuesta de un órgano jurisdiccional. Mucho cuidado, mis alumnos, que cuando yo hablo de la palabra acción desde un punto de vista procesal, estoy refiriéndome a la pretensión de sanción, al derecho que tiene el titular de la acción de pretender una respuesta sancionatoria. No estoy abordando la denominación de acción como la acción de matar o la acción de hurtar o la acción de robar o la acción de violar. Es decir, no estoy hablando de ello. Estoy hablando de la acción como pretensión procesal. Entonces, por un lado, está ese que pretende la sanción. Y en el otro extremo de la relación, nos vamos a encontrar con un destinatario de esa acción. Bueno, sería el procesado, al final del camino. Ese procesado que deja de ser un objeto de derecho y que es un sujeto de derecho en el sentido que también puede alegar defensas, que no está pintado en la pared, que de alguna forma amerita que el proceso le asuma el reconocimiento a pesar de la famosa expresión en la cual el pretensor, quien asume la acción, es quien impulsa el proceso, ¿ok? La famosa, que lo veremos a renglón seguido cuando veamos la relación jurídico-procesal penal. Entonces está ese procesado. Ahora, ¿qué los está vinculando? ¿Qué impulsa el titular de la acción? Un proceso. El proceso. A diferencia de la relación jurídico-penal, que quien los vinculaba era el delito, el hecho, aquí los está vinculando es un proceso. La palabra proceso, bueno, viene del latín antiguo, procedere, ir hacia adelante. No hay nada menos estático y más dinámico que un proceso. Una serie de actos procesales que se ubican uno detrás del otro, pretendiendo que el inicial impulse al subsiguiente. Es decir, los actos procesales no son de adornito, de cadenita. Todos los actos procesales tienen una finalidad. Bueno, ¿por qué se interpuso la acusación? Bueno, los efectos de que se fije la audiencia preliminar. ¿Y para qué se fija la audiencia preliminar? Bueno, para notificar a las partes y puedan asumir una respuesta frente a la acusación. Es decir, una seguidilla de actos procesales los está conforman ese proceso. Sería la perspectiva objetiva del proceso, una serie de actos procesales. Ahora bien, dentro de la relación jurídico-procesal penal, en la Grecia antigua, con un sistema acusatorio arriba, nos vamos a encontrar a un juez, tercero decisor. Ante él se van a interponer las pretensiones y él va a dar respuesta. A lo mejor se la concede al titular de la acción penal o a lo mejor se la niega. Es un sistema adversarial. Ahora bien, esas partes dentro de esa relación jurídico no están solas. Ese titular de la acción penal a lo mejor se va a encontrar con policías
que asuman la investigación, órganos auxiliares. En el otro extremo, el procesado va a contar con su defensa, la llamada asistencia letrada, a los efectos de sustentar los derechos sustantivos o adjetivos de ese a quien defiende. Allá arriba, el juez tampoco va a estar solo, va a tener un secretario, ¿verdad?, que lo va a acompañar a los efectos de dar fe judicial, una especie de fedatario judicial de lo que se está realizando en audiencia y lo plasma en actas. ¿Y cómo yo convenzo a ese tercero decisor? Bueno, con pruebas. No hay otra forma. Con pruebas. El sistema procesal es de carácter acreditativo, demostrativo. Entonces, nótese que en la antigua Grecia se confunde la relación jurídico-penal con la relación jurídico-procesal penal, en el sentido que solo el titular del derecho que ha sido afectado, la víctima es el titular de la acción. Entonces, no habría un ministerio público porque no se inmiscuye el poder público en la relación jurídico-procesal. El titular es la víctima que instaura un proceso contra un procesado. Al igual que en la relación jurídico-penal, ese procesado es el agente, el victimario, quien ha cometido el delito. Entonces se confunde. Ahora bien, recuerden ustedes que en la antigüedad, Roma, la Pax Romana, asumió todo el control de lo que era conocido en la cultura occidental de aquel momento. ¿Okay? La colonización a través de siglos, milenios de Roma, asumió el control de buena parte de la cultura occidental. Bueno, las Galias, allá en Francia, las Germanias, en Alemania, las Britanias, las islas del Reino Unido, las helénicas, Grecia, el Asia Menor, Jerusalén, hasta Egipto, y hasta un amorío hubo ahí entre Marco Antonio, Cleopatra y César. Ahí hubo, hasta en eso se ubica ese ejercicio de colonización de la Roma antigua. Evidentemente que el carácter colosal de la Roma antigua no se deriva tanto de cuando uno visita Roma o cuando uno visita las otras ciudades en donde se dejó una muestra del poderío de construcción del Imperio Romano. Ese Imperio Romano, ese ámbito de la Roma antigua que se debatió entre una monarquía, un imperio, hasta una república, hasta un caballo llegó a mandar en un momento determinado, el Senado, etcétera. Pues no solamente se trata de visualizar el Coliseo, de visualizar el acueducto, la Vía Apia allá en Roma, si en Inglaterra te bañas allá en Bath, en los baños romanos, cualquiera de esas grandes construcciones, sino que digamos que la construcción más evidente, la que más ha quedado en el tiempo, es el derecho romano. ¿Okay? Ciertamente esa hechura de lo jurídico en el ámbito occidental a partir de esa fuente común que es el derecho romano, el llamado Corpus Iuris Civilis, ya casi al final de ese imperio romano, del emperador Justiniano, que por cierto ni siquiera fue compilado en la propia sede de la Roma antigua. Ya me voy quedando sin tiempo, ya me advirtió el Zoom. Los últimos, a ver cómo está esto, a ver si lo sé medir en, bueno, cuando llegue a, qué sé yo, vamos a ver. Y entonces paro la cuestión y a ver si tienen alguna pregunta. Entonces, en el Corpus Juris Civilis, que fue condensado, que fue compilado en un proceso de codificación extraordinaria por el emperador Justiniano y sus asesores y hasta su esposa, y que por cierto no fue, decía yo, en la propia sede de lo que ahora se conoce como Roma, sino era el Imperio Romano de Oriente, allá en Constantinopla, Bizancio, en lo que ahora es Estambul, en Turquía, digamos ese puente entre Europa y Asia.
Y en esa compilación de ese corpus iuris civilis, bueno, están las novelas, el digesto, la doctrina, Gallo, y otros grandes juristas en el ámbito del derecho romano. Entonces, cuando se ve el derecho romano, siempre se ve en una perspectiva civilista. Y nos olvidamos que el viejo derecho romano tiene mucho que ver con respecto al tema penal. Muchos de los delitos que ahora se conocen, pues tienen un origen allá romanista, ¿verdad? La trufa, la estafa, el estelionato, el robo, por ejemplo, en el ámbito del homicidio, animus necandi, animus occidendi, animus laedendi, en el ánimo, como elemento culpabilístico de las lesiones, libelo difamatorio en el ámbito de los delitos de opinión. Pero en Roma se vieron bien el asunto y dijeron, ¿cómo es esto que solamente la víctima es la que puede instaurar el proceso y no el poder público? Es decir, y si la víctima se enamora, como en el mal relato que le hice de la juez que conocí, se enamora de su victimario, o qué sé yo, se encuentra amenazado, entonces no va a instaurar el proceso. Es decir, hubo una razón un tanto fiscal para que el poder público se inmiscuyera en la relación jurídico-procesal. Pero cuando yo hablo de lo fiscal, no crean ustedes que es un tema de fiscal del Ministerio Público. Yo no sé si todavía existen en las busetas aquí en Caracas o en los mototaxis, si hay un fiscal que dice, este sale primero, este sale después, será fiscal de espectáculo público. Hablo de fiscal en lo que se conoce como derecho fiscal, en el sentido de estudiar los mecanismos por el cual el poder público adquiere ingresos públicos, que generalmente es por la vía del impuesto, para satisfacer necesidades colectivas por la vía del gasto público. A eso me refiero, que hubo una consideración de carácter fiscal en el asunto. Se dijo, bueno, mira, detrás de la muerte de Pedro, no solamente va a sufrir su viuda, sus hijos, sino que voy a sufrir yo como administración que no va a poder recibir los tributos. O sea, no solamente la viuda, los huérfanos. Por cierto que hubo un alto funcionario público del país hace como ya muchos años, como 10 años. No sé si lo recordarán, que dijo que detrás de la muerte del Libertador, de Bolívar, al morir Bolívar, él había quedado huérfano de madre. Digo así, perdón, digo viudo. Digo así, había quedado viudo. Yo digo, bueno, pero, ¿y entonces, cómo es eso? Entonces, ¿qué fue que se casó con la mamá? ¿Cómo es esto? No, no, no. La gente cuando se le muere la esposa, bueno, ya ustedes saben, queda viudo. La gente cuando se le mueren los padres, queda huérfano. La gente cuando se le muere la suegra, queda alegre. En fin, no tome muy en cuenta ese señor porque parece que no pasó por las universidades. Porque parece que ahora aspira algo a la universidad. En este momento donde estamos hablando, estamos ante un fracaso de una elección que se va a repetir, ojalá prontamente, para la elección de las autoridades de la Universidad Central de Venezuela, los que sean egresados de allí o profesores, bueno, creo que deben acudir al proceso electoral. Bueno, entonces, en Roma el poder público se inmiscuye en la relación jurídico-procesal penal. Y empezamos a escuchar hablar de los fiscales pretorianos, de los fiscales que asumen el ejercicio de los derechos, el respeto de la paz romana, y habían los pretores que asumían proceso civil, pero en el ámbito penal existían los cuestores, que eran los que decidían causas penales, y se empezaron a dividir los delitos. Se dice delito de acción pública, que corresponde al poder público en sentido global, y delitos de acción privada,
que solamente le importa a la víctima en concreto. Te ofendieron tu honor, eso solamente te importa a ti. Tú mismo te buscaste a tu propio victimario en la apropiación indebida, pero eso te importa solo a ti. Entonces se dividieron las aguas entre delitos de acción pública y de acción privada, y siendo que los cuestores es quien asumía la causa penal. Bueno, miren, yo voy a dejar de grabar ahorita